Habitualmente hablamos de familias monoparentales, con P de papá. Pero estamos con Julita Colodny y vamos a hablar de las familias monomarentales con M de mamá. Hola, Julita. Hola, Silvi. Bueno, en lo que va de la pandemia solemos escuchar y solemos hablar en la tele, en la radio, también en los diarios de cada vez que hablamos de algún sector decimos, bueno, uno de los sectores más afectados por la pandemia, ¿no? Yo creo que en este caso verdaderamente estamos frente a uno de los sectores realmente más afectados por este contexto de coronavirus y vamos a hablar entonces de lo que son los hogares monomarentales. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? Bueno, aquellos que son sostenidos por mujeres que están a cargo de uno o más hijos o hijas. Vamos a ver cuál fue la realidad y por qué estamos hablando de esto. Bueno, porque lo que va de la pandemia, lo vamos a ver si te parece, Silvi, con una placa para conocer algunos datos respecto de lo que pasó con esos hogares durante Julia, la pandemia. Hablamos de carga laboral, de lo que implica estar al frente de un hogar en plena pandemia. Hablamos de tema económico. ¿De qué hablamos? Totalmente. Bueno, ahora vamos a hablar de todo eso que dijiste recién. Vamos a tratar de sintetizarlo. En el 2021 aumentó un 85% los padres deudores de las cuotas alimentarias. Esto según el registro de deudores alimentarios de la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, no de todo el país, y obviamente de un subregistro, ¿no? Porque no todas esas situaciones se judicializan. Claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Bueno, eso es un problema aparte al que hay que prestar la atención. ¿Por qué no todos se judicializan? Bueno, porque muchas mujeres que están a cargo de sus hijos o no hacen la denuncia porque no tienen los medios, porque no tienen los recursos, porque la justicia termina siendo un laberinto burocrático. Y si hay algo que escasea en estos hogares y en estas madres con muchos hijos, es el tiempo, ¿no? Entre otras cosas. Como para presentarse a hacer una denuncia. Es decir, podemos entender que la pandemia afectó económicamente a todos. Exactamente. Bueno, después habría que averiguar, ¿no? Eso, ¿no? Cuánto de eso es real, de que esos padres efectivamente no pueden pagar la cuota y antes sí podían hacerlo. Cuánto también de esto es una buena excusa, entre comillas, para dejar de pagar la cuota. Para tener una idea en números, porque hablamos de porcentajes, en el total de inscriptos de padres deudores en la Ciudad de Buenos Aires hay 6.652 personas, de las cuales, y esto es importante, el 99% son varones. Esto lo recalcamos porque a veces se dice, bueno, pero sí, bueno, la verdad es que los datos muestran que quienes adeudan eso, bueno, son un 99% de varones. ¿Puede ser que los hijos estén a cargo del padre y que la madre, al ser menores y ser una persona que trabaja, que tiene un salario, deba pagar una cuota alimentaria para el sostén de los hijos que viven con el padre? Te lo pregunto porque se me acaba de ocurrir. No es lo que ocurre. No es lo que ocurre. No es lo que ocurre mayoritariamente. Lo que muestran los datos es que no es lo que ocurre de manera mayoritaria. ¿Y qué pasa entonces con estas mujeres? ¿No? Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires en particular, ¿qué herramientas brinda el Estado? Muy pocas, casi ninguna, esto hay que decirlo. Conocemos en la Ciudad de Buenos Aires, sabemos que están los CIM, ¿no? Los Centros Integrales de la Mujer, que aportan, ¿no? Determinados patrocinios en lo que tiene que ver con la violencia de género. Brindan, por ejemplo, vos vas, haces una denuncia en un centro de la mujer, sí, te van a dar la ayuda cuando se trata de violencia de género. Cuando se trata de violencia económica, es dificilísimo. La Ciudad de Buenos Aires no otorga ese patrocinio jurídico gratuito, no lo hace. Esto a pesar de que la violencia económica está tipificada dentro de la Ley 26.485, la Ley Integral de Protección de las Mujeres contra la Violencia de Género. Con lo cual ahí hay un vacío que es importante poner el foco, porque son mujeres y son personas que quedan un poco a la deriva, ¿no? Claro, en cuanto a la protección del Estado. Para tener otra idea un poco más grande y más general, el 11% de los hogares en nuestro país, en Argentina, son bueno, acá lo pusimos con X, monoparentales. Claro. ¿Por qué? Porque en realidad la palabra es monoparentales, ¿no? Silvi, vos lo decías al principio, así lo conocemos todos. Pero lo que vemos es que el 84% de estos hogares están sostenidos por mujeres, ¿no? Entonces quizás la palabra monoparentales, que hace referencia obviamente a los padres, bueno, no es tan adecuada, tan pertinente, esas cosas que a veces el lenguaje nos encierra un poco y que quizás es necesario empezar a cambiar teniendo en cuenta cuál es la realidad, ¿no? Porque la realidad es que el 84% de esos hogares están sostenidos por mujeres, un poco también respondiendo a la pregunta que hacía Silvi vos antes respecto a qué pasa, bueno, cuando la situación se invierte, ¿no? Bueno, lo que vemos en la realidad
esta es la situación. Y por último, si ya pensamos y sabemos que que existe una brecha salarial, que las mujeres solemos cobrar menos que los varones, que también estamos más precarizadas, bueno, a esto se agrega que muchas veces en estas situaciones donde hay una expareja que no paga la cuota alimentaria, pero que no está judicializado y que además esa separación quizás tampoco está oficializada, bueno, entonces muchas mujeres entonces quedan a la deriva, también sin poder incluso aplicar a programas sociales. ¿Por qué? Porque para el Estado en el registro quizás ese varón cobra un sueldo suficiente, entre comillas. Como para sostener. Exactamente. Entonces no puede aplicar a un programa social. Esta es una de las situaciones que suceden dentro de lo que son estos hogares entonces monomarentales en este momento de pandemia. Muchas gracias, Julia. Sumamente esclarecedor y aparte importantísimo en este momento que estamos viviendo.